La ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia, Norma Piña, aseguró que el Poder Judicial ha guardado silencio ante la posibilidad de que la Cámara de Diputados rasure 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial. Sin embargo, aclara, mantener silencio no significa que la Corte haya dejado de actuar para proteger los derechos de los trabajadores que se verían afectados. Es lo que aclara la ministra Norma Piña. Durante una reunión virtual con representantes de jueces y magistrados federales, la presidenta de la Suprema Corte reconoció la incertidumbre existente mientras se espera el resultado de la votación de la iniciativa en el Pleno de San Lázaro el próximo martes. Dijo que ministros y consejeros de la Judicatura también trabajan para garantizar la autonomía e independencia de la institución. El silencio no implica inacción, sino prudencia para no entorpecer todas aquellas acciones que se han estado desplegando para proteger los derechos de todos los que trabajamos en el Poder Judicial Federal. Mentiría si les dijera que en estos momentos sé cómo se resolverá cómo resolverá el Congreso de la Unión sobre el decreto presentado que propone extinguir los fideicomisos del Poder Judicial Federal. Del otro lado, el responsable de la iniciativa, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, insiste en defender el recorte de 15,450 millones de pesos al Poder Judicial con la desaparición de los 13 fideicomisos. Esos recursos se destinarán a personas con discapacidad, es lo que dijo el morenista. Insistió en que su iniciativa no daña a los 55,800 trabajadores en el Poder Judicial. Nosotros queremos que eso se destine a las personas que sufren una discapacidad de 0 a 64 y a los que tienen menos de 15 años entren a rehabilitación. El caso es que políticos de oposición al gobierno califican la cancelación de los 13 fideicomisos del Poder Judicial como una venganza por los fallos de la Corte adversos a la 4T, para centralizar más el poder del Ejecutivo y obtener más dinero para efectos políticos, sociales y electorales. Dicen los de oposición, es asfixia presupuestal semejante a la aplicada a organismos autónomos incómodos. Con uno, el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio de Uno TV Noticias. Carlos, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, Pepe. En efecto, esto es parte de un patrón que ha observado este gobierno desde el arranque, que es que no le gustan los fideicomisos. Bueno, los del ejército sí le gustan, pero es otro tema. ¿Por qué no le gustan los fideicomisos? Porque los fideicomisos como estos, había en el pasado algunos más turbios, pero en general los fideicomisos para lo que sirven es para que el gasto se pueda ejercer en múltiples años para una actividad que conviene proteger. Empecemos por el que es más evidente. El fideicomiso del Seguro Popular era un dinero etiquetado para cuando alguien tenía una de las enfermedades catalogadas como cubiertas por el Seguro Popular, ahí se garantizaba que cuando iba a hacerse el tratamiento, estaban los recursos para las medicinas, para los reactivos, para lo que se necesitara. Cuando el gobierno desaparece esos fideicomisos, lo que hace es que los mete en la revolvedora del gasto presupuestal y ya no sabemos a dónde se fueron esos recursos. Se pueden haber ido a dos bocas, se pueden haber pintado bardas. Es bonito decir que se van a discapacitar, porque se oye muy conmovedor, pero ya entra en la revolvedora. El fideicomiso más importante que desapareció del gobierno hasta ahora, o disminuido de forma muy importante para ser preciso, es uno que le heredaron estos gobernantes que tanto desprecia el presidente, que era para emergencias. Una serie de fideicomisos. El de desastres naturales. No, uno más importante todavía, el que en los años buenos del petróleo acumulas lana y cuando hay años malos lo gastas para compensar la caída en el ingreso petrolero. Ese básicamente lo secaron. Y luego está, por supuesto, el que tú acabas de mencionar, que va a ser ahora un problemón con los desastres recientes en Jalisco, Colima, Nayarit, Guerrero, etcétera. Porque era un fideicomiso amarrado a que cuando había desastres y se declaraban como tal, estaban asegurados los recursos para ir a reparar la carretera o lo que se requiriera.
En el caso del Poder Judicial, el grueso de estos fideicomisos están amarrados a una política salarial, que yo creo que es la correcta, que es, pues vamos a asegurar que las pensiones que se le prometen al trabajador, lo mismo pasó con el INE, están debidamente guardadas en un cajón para cuando se vaya la gente pensionando, pues no haya que ir a litigar ese asunto presupuestal o que tengas que tomar del dinero para organizar la elección, la pensión, que es una obligación legal. Es decir, esos que están pensionados, como los de Pemex, los de CFE o incluso los de Luz y Fuerza, pues ya no les puedes quitar tu pensión. En el caso del gobierno federal, la pensión de los trabajadores de CFE pues, sale del gasto corriente de CFE y finalmente el gobierno federal. En el Poder Judicial estaban reservados en este fideicomiso. Y también en la reforma que se hizo en el sexenio de Calderón, de transformar el sistema de uno adversarial a uno, es decir, todo el tema de los juicios orales, etcétera, ahí se pusieron una serie de fideicomisos para garantizar la inversión en infraestructura, para tener los juzgados necesarios para poder cumplir con los compromisos respectivos. Entonces, para eso son esos fideicomisos. Ahora, claro que eso le da autonomía al Poder Judicial y eso a esta administración no le gusta. Ahora, tengamos claro que la ley es muy clara, el Poder Judicial, o la Constitución es muy clara. La Constitución dice que el Poder Judicial, justo para que no sea presionado por el Ejecutivo, tiene el derecho de poder determinar su propio presupuesto. Entonces, cuando salga esta reforma que va a salir, o esta ley, este cambio en la ley, se van a seguramente una minoría de más del 33% de los diputados, van a buscar una acción de inconstitucionalidad y que va a ir a dar a la Corte. Va a ir a dar a la Corte. Exacto. Que, dicho sea entre paréntesis, el mismo problema que tenía Netanyahu con la Suprema Corte, o la Corte Suprema de Israel, que mientras estaba peleando con la Suprema Corte, les invadieron en estos terribles ataques del fin de semana, Hamas, en estas cosas horrendas. Entonces, los países empiezan a pelear entre ellos y dejan abiertos los flancos importantes, pero este conflicto pues va a terminar paradójicamente en la Corte. La Corte, cumpliendo la ley, seguramente dirá, pues es inconstitucional lo que hicieron y regresaremos a los ataques contra la Corte que hemos estado viendo recientemente. Gracias, Carlos, por supuesto, por tu comentario. Gracias a ti, Pepe. Gracias, buenas noches.